Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 22, 7 de la noche, donde para nosotros es un privilegio y un tremendo agrado poder compartir con ustedes esta y conversando con Miguel Muñoz. Miguel, como activista, representante de defender la causa por el presidente Trump, está con nosotros esta noche para compartir con ustedes ya la recta final de lo que nos queda de las elecciones. Muy importante conversando con él porque la misma esencia del tiempo que nos queda es importantísimo razonar las palabras que él nos trae y lo más importante es compartir el programa para que esta misma información pueda fluir a tantas personas como se pueda. Si usted es la primera vez que está con nosotros y ha llegado en esta oportunidad, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Les repito, es para nosotros un privilegio contar con usted. Le invitamos a que se suscriba al canal y el el precepto más importante de este programa es que pueda llegar a tantas personas como podamos a través de que usted colabore con nosotros, comparta el programa a través de sus redes sociales, sus familiares, sus amigos, para que en este momento, días que quedan nada más para las elecciones, pueda haber más personas conscientes de lo que estamos a punto de padecer, de disfrutar o de llorar. Ese término es muy importante. Para todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta velada de hoy, martes 22, 7 de la noche, donde ya estamos prácticamente en la recta final. 14 días faltan para el Día de la Verdad. Y tenemos para compartir con ustedes el privilegio de tener a nuestro amigo Miguel Muñoz desde Carolina del Sur. Miguel, muy buenos días. ¿Cómo tú estás? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hoy martes 22 de octubre. 2 semanas para las elecciones de noviembre 5. Pues mira, estoy muy bien, gracias a Dios, estoy mejorando. Creo que la voz me está arreglando un poquito. Espera, y tengo entendido que tu nieto tuvo un incidente. ¿Está bien tu nieto? Sí, un resbalón, tú sabes, cosas que pasa, las bicicletas, Cosa las de niño. patinetas y todas esas cosas que... Eso es parte de Exactamente. ser niño, ¿no? Exactamente. Y buenas noches para todos los que escuchan American Freedom Network. Y aquí estamos otra vez. Hubo esta semana, nos vamos a enfocar en la campaña, en las campañas de Trump y Harris. Nosotros pues con Trump seguro, pero acabo de ver un video que te lo envié y un señor que se llama Doug Casey, es un señor, parece que es un businessman, es un señor ya mayor, se mudó a la Argentina, compró un apartamento, según él está hablando, por $950,000, que en Estados Unidos, me imagino que en New York, vale como $20 millones. Y es bien interesante lo que el señor habla, lo que nosotros siempre estamos hablando. Mira, él ve que Estados Unidos está en decadencia. Va a haber quizás una guerra mundial, la tercera guerra mundial, y él dice que casi está seguro que esto no lo para nadie. Quizás nuclear, que va a ser entre Europa y Estados Unidos una guerra nuclear, destruiría todos estos países. Y él está mirando que América del Sur es la mejor opción. Mira esto. Entonces lo que dice que si Kamala Harris gana las elecciones, que nos olvidemos que el sistema financiero en Estados Unidos va a decaer y va a ser una destrucción total. Así Mira, que, yo, perdóname que antes de continuar voy a hacer una aclaración. Amigos míos,
Si usted cree que nosotros le estamos metiendo miedo, si usted cree Exacto, que estamos nosotros nada más con el pensamiento de las conspiraciones, si usted exacto. cree, no, si usted se siente mal, yo le invito, váyase, no nos escuche, porque lo que nosotros tenemos aquí, y a 14 días que faltan de las elecciones, nosotros, tanto Miguel como yo, como hay varios patriotas que también comulgan con nuestra idea, está usted de más aquí. Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que creemos porque estamos convencidos de que estamos caminando en ese trillo del no retorno. Lo que va a Exacto. suceder, fíjese a mi extender, lo que va a suceder no es que va a suceder, ya sucedió, porque las cartas están dominadas por las élites y por toda esa nata de degenerados que quieren destruir esta nación. Así que para nosotros para mí, hablar con Miguel es un privilegio porque estoy conectado con la realidad de lo que comulgamos Exactamente. mutuamente y de muchas Exacto. personas. Así que voy a cerrar aquí para dejarte porque tú estás en la nota Bueno, exacta y yo, si usted no se siente cómodo, no, forget no. about and sign the bolero. Y una de las cosas que te voy a decir que yo y tú siempre lo hemos hablado, él dice, y él lo dice, que quede bien claro que yo no soy un Russian agent, pero él dice que nosotros somos los que estamos provocando toda esta guerra, porque él dice 800 bases a nivel mundial. A nivel mundial, él dice, eso lo hacen los imperios. Mira, entonces él dice que él sabe que Putin es un hombre malo. Rusia ha sido siempre un país, pero lo que él quiere es un país siempre de guerra y de problemas. Pero él lo que dice es esto, Putin es bien inteligente, es educado, y él sabía lo que Estados Unidos y el mundo entero querían acorralarlo y fue forzado a atacar a Ucrania. Es de la manera que él lo ve. Y lo que yo te he dicho, Rusia, a pesar de que es un país que no es amigo de nosotros, es un adversario, pero tampoco es nuestro enemigo, porque en la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, ellos estuvieron al lado de nosotros. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Ah? Y eso son cosas buenas que las personas sepan, se eduquen. No es que le estamos tirando a Estados Unidos, nosotros queremos a Estados Unidos, pero los que están liderando ahora mismo Estados Unidos, Washington, D.C., se ha convertido en una epidemia, y tenemos que, por favor, seguir escuchando. No quiere decir que queremos lavarle el cerebro a las personas, pero a la hora de votar en noviembre 5, si usted quiere a su familia, quiere a sus hijos, quiere este país y quiere a su país también, es mejor que vote por Trump, porque él quizás es el único, además de Dios, que nos pueda salvar. ¿Ven? Porque lo que viene es fuego con esta mujer. Bueno, ya hablamos de Doug Casey, que creo la razón que lo mencioné, porque fue bien importante. El mensaje que él dio es lo mismo que tú y yo hemos hablado, a un nivel diferente, que se ve que es un hombre de negocio, un hombre ya mayor, y a lo mejor un hombre rico, pero yo mismo, Bueno, usted y yo somos personas ricas, no riquísimos, estamos riquísimos de alegría, de sí, familia, de nuestras convicciones, así que somos unas personas ricos por eso. No de dinero, exactamente, bueno, siempre a uno le falta una cuora para reunir el peso, pero exacto. Mira, bueno, pues vamos a empezar hoy hubo una congresista hispana, estuvo en Dorado. Yo no sé si tú llegaste a ver ese reportaje. Yo lo vi en vivo en Fox, cuando ella trajo niños, personas adultas también latinas. Yo creo que ella es de California, en Doral, imagínate, Miami. ujú. Se puso a hacer esto, entonces trajo niños como describiendo la separación que le habían hecho de la familia. Claro, apoyando a Kamala Harris y tirándole a Trump, que Trump está hablando de deportar tanta gente, que está mal y eso, aunque en una vez interrumpió y dijo, yo entiendo que Trump tiene algunas buenas policies, porque recuérdate, está en Miami, donde están los cubanos fuertes. Cuidado. Tenía que ablandar, y entiende que hay muchos hispanos que apoyan a Trump. Lo entiende, tú sabes, ya lo entiende, pero piensa lo que te quiero decir. Entonces, entiende que Trump tiene buenos policies, pero lo ataca.
lo ataca con la inmigración, que esto no es una inmigración, esto es una invasión. Y ya tenemos que parar el caballito aquí porque te digo una cosa, si seguimos con esta invasión, y yo te voy a decir algo, si Trump gana, mira los demócratas qué malvados son. Lo que ellos van a hacer, ellos van a promocionar que la gente siga viniendo, van a challenge Trump, como pasó en la primera administración de Trump, ¿te recuerdas? En cuanto Trump ganó, se veían las caravanas caminando para que tú veas. Yo creo que ellos van a hacer eso otra vez. Este país va a llegar a una guerra civil que el Señor no la mencionó. Bueno, yo no llegué a ver el video completo, pero lo tengo que ver, pero te digo la verdad. Sí, imagínate, una guerra civil en este país. Piensa, una guerra mundial. Estamos fritos, y medio. estamos fritos. Y además le estamos quitando a personas que tienen valores, que son gente de negocio, para darle a personas muchas veces que no son productivos, que aunque es dado, ni siquiera lo valoran. Eso es bien importante. Eso es para que es alarmante. Quitarte a ti para darme a mí y yo voy y me los bebo o los gatos. Entonces eso no vale porque tú eres el productor y a la persona que produce hay que, ¿cómo se dice? Hay que halagarlo y hay que a la misma vez tenemos que soportar a esas personas, darle break para que sigan. Los hombres de negocios son los que nos dan trabajo al pueblo trabajador. Absoluto. Entonces, si tú coges y le quitas ese don de dar trabajo, le quitas el wealth que ellos tienen, la riqueza que ellos tienen, mira, el pobre no va a existir. Entonces este país se va a convertir en un país socialista, se va a convertir como Venezuela, como muchos otros países ya en Europa, ya son socialistas. Francia es socialista, eso olvida. El mismo Inglaterra, que era una potencia, mira lo que es ahora, todavía es una potencia militar, pero Inglaterra está decayendo grandemente. La ideología Supuestamente woke, la ideología de izquierda, la ideología esa globalista está penetrada en el mundo en entero. el mundo Y entero, en el el mundo entero. problema de todo esto, Miguel, es que vuelvo yo a insistir lo que siempre hemos dicho y te lo he reiterado aquí. La culpa de esta situación somos nosotros que hemos permitido que eso avanzara con la tolerancia, con la tranquilidad, con el creer que éramos los bravos de la película y aquí no va a suceder. Sucedió en Cuba, sucedió en Nicaragua, está sucediendo en Colombia, en donde quiera que tú ves. Y eso, ellos trabajan, tú sabes, como hormiguita, continuo, continuo. Y nosotros somos los espectadores que estamos viendo cómo pasan las hormiguitas y no hacemos nada. No hacemos O si nada. hacemos algo, no lo hacemos en la dimensión que los pudiera de tener. Si estamos haciendo algo, no lo hacemos con el ímpetu de saber que nos están agrediendo y están agrediendo a tu familia. Eso es Exactamente. el Nos están secreto. Los destruyendo. culpables somos nosotros. Y yo no sé si tú vives esto, pero entre nosotros, los conservadores y los Trump supporters, tenemos muchas familias negativas. No sé si a ti te pasa eso. Yo lo veo en mi familia, no todas, pero gran parte son demócratas, y si hablan bien de Trump, siempre tienen algo malo que decir, como que no les gusta de la manera que él se expresa. No es de la manera que él se expresa, ni es Trump. ¿Tú sabes qué? Es por nuestro país, América. Y ahora mismo hay un hombre que solamente representa América y es Trump, porque yo te lo digo, los mismos republicanos no representan América. Eso recuérdate, es Trump el único que representa América y ellos tienen que seguirlo porque no le queda otra opción. Claro. Pero si ellos tuvieran, cuando Trump salga de la campaña en el 2029, yo no sé si J.D. Vance va a coger una escuelita y se va a poner fuerte. Si él no lo hace, si él no lo hace, el Partido Demócrata nos va a barrer y Absoluto. siempre van a dominar y llegó el socialismo. Y además del socialismo viene algo más. Vamos a pagar quizás 50 y 60% de taxes. Y esto no es inflando los números para que la gente se asuste.
las pensiones. Ellos hablan que Trump Pero se quiere quitar. lo ha dicho la Kamala, que es mala, muy mala, lo ha dicho. Aumentar el 25% a la plusvalía no recibida de las casas. Si tú no me imaginas cuánto es eso, pues imagínate, y por ahí toda. Darle $25,000 a los first time home buyers. Eso es una catástrofe. ¿De dónde tú vas a sacar ese dinero cuando hay 35 trillones de dólares en déficit? De la destrucción de tu familia. Es de donde exactamente, eso viene de nosotros. De tu familia. Toda persona que tiene pensión, está en el seguro social o es una persona rica, wealthy, tiene que preocuparse, porque imagínate con el 50% de tax y de la manera que esto se ve, va a pasar, vamos a llegar al 50% tax bracket y tú vas a ver la destrucción de Estados Unidos. No se puede más. Entonces, mira, vamos a cambiar el tema y vamos a irnos para que tú veas quién es Kamala. Entonces, este señor Doug Casey, como él está viviendo en Argentina, le está contando al otro y le dice, mira, los hispanos, los latinos tienen, el nombre de ella es Kamala. Y en español, Kamala, qué mala. Qué mala, la mala. ¿Tú crees que de verdad que sea mala? ¿Tú crees que de verdad sea mala? No sé, dime, ayúdame para yo saber. ¿Tú crees? Bueno, te voy a decir qué tan mala es. Ella es anticristo, ella odia las religiones, porque mira lo que esa mujer hizo. Eso fue un descaro. El Partido Demócrata no la asesoró bien. Kamala Harris, tú sabes que hacen en Nueva York la Iglesia Católica, ¿cómo se llama? Alfred Smith Jr. Foundation. Hace todos los años un dinner en el Waldorf Astoria, que eso es algo clásico, para que los dos candidatos presidenciales vayan y unamos al pueblo. Tú sabes que ella no fue. Yo sé que tú sabes que ella no fue. Sí. No fue. Mandó un video que daba asco. Algo horrible. Riéndose como ella se ríe, haciendo payasada. Una mujer blanca pasándole por atrás 2 veces. Algo disgraceful. Eso nada más es para todas personas, no solo que sean católicos, porque ahí había católicos, hay judíos, hay evangelistas, van hasta musulmán. Es la crema de Nueva York y de otros países y del mundo, de Estados Unidos, se unen para unirnos, ¿entiendes? Se unen para una causa noble, porque eso es una fundación y eso son como contribuciones que ellos le dan a la Iglesia Católica de Nueva York. Piensa, y ella no fue. Eso da vergüenza. Claro que Eso sí. da vergüenza. Esto te dice a ti que ella es anticristo. Ella es anticristo. Ella es antijudía. ¿Ah? Esa mujer no se sabe lo que quiere y el pueblo americano es mejor que despierte, especialmente nuestra comunidad latina. Porque te digo una cosa, nosotros, aunque muchos de nosotros quizás no seamos muy religiosos, pero todos los latinos en general tenemos algo muy bueno, que nosotros adoramos nuestra familia. Somos bien apegados a nuestra familia. Claro, las cosas están cambiando, pero sí lo somos. Y esta mujer lo que va a hacer es dividir las familias, dividir la familia. Va a destruir este país. Mira, la guerra, la tercera guerra mundial ya empezó, no la podemos parar, ya empezó. Eso empezó ya. Ya viste el problema con Netanyahu, que mató el líder de Hamas. ¿Ah? Y ellos, los Hamas le contestó, le tiraron un dron a una de las casas de Netanyahu. Esto se puede, ¿cómo se dice en inglés? Escalar. Escalar a un conflicto mucho más grande. Y todavía Rusia está ahí. Creo que ahora Norcorea envió 10,000 soldados para que vayan a Ucrania a pelear. Ya la tercera guerra mundial empezó. China está lo está rodeando a Taiwán. Fíjate, Estamos en una crisis. el término guerra y tercera guerra mundial, históricamente se le puso el nombre a la Segunda Guerra Mundial y se le puso el nombre a la Primera Guerra Mundial mucho tiempo después que pasó la historia. Es más, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial,
todavía no se había puesto el nombre de que había existido una Primera Guerra Mundial. Fueron los historiadores, años después, que dijeron, hubo conclusiones mundiales, y a eso le pusieron en aquel momento, fue la Primera Guerra. En este momento que le estamos nosotros poniendo el nombre de algo que sí ya está sucediendo, estamos en esa guerra. Lo que pasa es que todavía oficialmente no han dicho estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero ya estamos. Oye, te voy a No decir le algo. ponga duda, estamos en la Eh, Tercera Tú Guerra. sabes, con esto de Estados Unidos, este woke que está pasando y este desmadre, puede ser que ahorita eliminemos eso de la Primera y Segunda Guerra Mundial y Tercera. Le vamos a poner los conflictos, ¿ok? Los Y te conflictos. puedo decir, Y bueno, lo está vas bueno. a ver, están destruyendo la historia de Estados Unidos, los demócratas, destruyendo la historia de Estados Unidos y van a destruir la historia del mundo entero. Porque este partido demócrata musulmán comunista no tiene Cómo es que agenda. dice nuestro amigo? Y vendido a la China. Y Nuestro amigo vendía, Miguel caballero, Manuel no, está bien claro cuando él dice en su programa Partido Comunista Musulmán vendido a la China. Eso es y es ahora correcto, real. Manuel Mulet tiene toda la razón. Ellos están vendidos a China. Mira, ¿tú crees que si Kamala Harris ganara, que Dios quiera que no, y China ataca a Taiwán, que ellos se van a meter? No, porque te voy a decir algo. Es fácil hablar, pero ahora estás hablando de dos potencias, Rusia y China unidos. Y esto no se van a meter porque van Y a perder el rabo, el rabo. Irán y Corea del Norte están detrás, o sea que no serán la primera potencia militares, pero coadyuvan mucho. Yo creo que Norcorea es fuerte. A pesar de que es un país pequeño y tiene más que 24 millones de habitantes, esa gente tiene una mente, son tecnológicos y también pelean y ellos están con el cerebro lavado, pero ellos no conocen nada más que Estados Unidos es malo, que el resto del mundo es malo y ellos son buenos. Y eso, esa gente pelean. Y te digo una cosa, ahora Irán, te digo con todo el respeto, es un país grande, rico en petróleo, pero está un poquito flojo de la mente. Claro que sí, pero el problema de eso es que son radicales Es religiosos. radicales, tú tienes Y, razón. y entonces por eso es el gran peligro, porque unos sí son bravos y sí pelean, porque lo han demostrado hasta en esa Segunda Ah, Guerra, cuando la famosa historia del paralelo 38, toda esa historia sabemos que son unos tipos que sí se la dan, pero te la los dan. otros son de convicciones religiosas. Alá, Exacto. el bien contra el mal, y ellos son los que se creen que son el bien. Entonces, ¿Es estamos pegando dos correcto? corrientes negativas. Es correcto. No, 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 estamos fichados. Y aquí con el problema que Fichado, esa tenemos, es la palabra, fichado. fichados. Y aquí con el problema que tenemos, Gustavo, en Estados Unidos, que ya muchos americanos, y lo digo, del texto blanco, de ojos azules, no quieren Estados Unidos, porque si tú eres demócrata, a mí no te debemos considerar americano, porque el Partido Demócrata, cuando John F. Kennedy fue presidente y Harry Truman, ese era un partido demócrata, estaba el Partido Republicano y el Demócrata. Ahora se dejaron apoderar del comunismo y el terrorismo mundialmente, de todas estas personas. Bueno, yo sé que tú lo ves, mira a ver ese Congreso cuando hay un House of Section, y tú miras ese Congreso, ahí lo que hay es un chojo de pila de personas que tú y yo hacemos mejor trabajo que ellos, pero Mira, ellos están ahí por un objetivo, para destruir a Estados Unidos. lo hemos dicho siempre. Es más, hoy en día, si tú vas a evaluar realmente el Partido Demócrata, el Partido Republicano, son la misma basura. Los tipos que Exactamente. están, se han vendido, esos rinos, pero es que no son los que nosotros conocemos. Es la gran mayoría que están ahí en el Congreso, que están, o es que están amenazados, o fueron comprados por don dinero, o los privilegios son tan grandes que se han dejado arrastrar, que la razón por la cual fue puesto allí We the People, a la casa del pueblo de We the People, lo que está son Exactamente. una pila de We the víboras lo que están allá adentro. Exactamente. Mira, Gustavo, y además de los demócratas, porque vamos a ser realistas, hay unos republicanos como Mitt Romney,
Míralo, Solo Mitt peor. Romney, está La Mike Cheney, Pence, la Mike Cheney, Pence, la Liz Cheney, Richard Cheney, que era los Bush. vicepresidente, el padre, los Bush. Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Ah? Después, mira, porque yo voté por los dos Bush. Claro, Yo, voté por Clinton también, pero yo lo hice. Y yo creo que para mí es una falta de respeto que el presidente Bush y Jeb Bush estén haciendo lo que están haciendo. No apoyando al presidente Trump, hablando mal, Mike Pence es un descarado. Es un descarado. oye, lo Es trata un suave. descarado. Lo estás La Liz tratando Cheney es una suave. de... Pero mira, y el vicepresidente Cheney, ¿ah? Ese hombre cuando Bush lo escogió él para ser vicepresidente, yo dije, bueno, buen choice, porque el hombre se lo merecía en Parecía. aquel momento. Mira, por eso es que yo te digo, no nos podemos confiar con el mismo partido republicano. Hay unos snakes Te lo acabo de decir. detrás de Trump, lo tocan así, pero que él no está viendo el cuchillo que ellos tienen, porque son muchos, por favor, tenemos que despertar. Y mira, hablando de esto que está pasando, de los republicanos traidores y los demócratas, tenemos que cuidarnos porque este país ha perdido, yo te diría que el patriotismo, la moral y el orgullo de ser americano se ha perdido. Y no solo, no, mira, y yo sé que entre nosotros los latinos hay muchos, oye, de carajito, que, ¿cómo tú vas a venir a este país para destruirlo? Si vienes de un país que está destruido, vamos a echar para adelante unidos, vamos a echar para adelante unidos, pero no. Y te digo, te lo vengo diciendo de Europa, no solamente latinos de América del Sur, de la frontera del sur, esa frontera del norte está viniendo un elemento que los están pateando para afuera ahí de Europa porque nadie los quiere o los están trayendo para acá para hacernos daño y traer este woke, ¿eh? Y este liberalismo y votar demócrata. Ese es el problema que tenemos también, que nos estamos enfocando en la frontera del norte, pero mira la geografía de Estados Unidos, el mapa, la frontera del sur no es ni la mitad de la frontera del norte. Y nos estamos durmiendo y esa frontera del norte nos está haciendo mucho daño, mucho daño. Otra cosa, mira, que se habla antes en todas las protestas o algo, la gente se andaba con la bandera americana. Ahora es la bandera de Palestina, de todos los países terroristas, de todos otros países, y la americana la pisotean y la queman. Y te digo, eso va a traer consecuencias graves porque todavía hay un patriotismo, y no estamos llamando violencia, en este país que se están cansando. Y yo te digo, Lo hice y lo he dicho en todos los programas. El día 5 vamos a marcar un vector que lo que va a pasar allá, lo dije, aquí hay dos posibilidades, pero una va a suceder. Uno, si ellos ganan, se van a tirar, si ellos pierden, se van a tirar para la calle el Antifa, el Bla no sé qué, toda la gente, y van a quemar este país porque van a crear un estado de conmoción. Ahí viene lo que vienes a decir tú. Si ganamos, si nosotros perdemos todos esos rednecks, todos esos milicias del norte, hay porque muchos hispanos también que van a acabar. aquí en el sur somos un poco light, que las existen, porque la milicia existe en todos los estados, pero la olla de presión que está de este lado, que no se va a quedar con el cuento de que robar elecciones, se van a tirar para la calle. Y eso va a suceder. El que sea un ingenuo que dice, hoy vamos a ganar y nos vamos a ir a comer el barbecue con el cipa de cerveza, nos jodimos, mi hermano, nos jodimos, porque Estamos, esa acción va a suceder y si la gente no está preparado, no, 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 entonces es que se ve venir y ya se ve que el partido, especialmente el Partido Demócrata, es el partido malvado que cita la violencia, porque Trump nunca ha citado la violencia. Él lo que dice, él lo que quiere que su país sea el mejor. Y no hay nada malo con eso. Pero los demócratas tienen, primero que nada, tienen los BLM, Black Lives Matter y Antifa. Los tienen
preparado y ahora están trayendo muchos latinos, muchas personas del norte también de Europa, se están preparando para atacar a Estados Unidos. No. Es mejor que las personas buenas despierten, los padres Lo y único que madres de nosotros familia tenemos que que no, despierten. lo único que nosotros nos respalda es eso que está ahí, Make America Great Great Again. Lo again, tienes tú en exactamente, tu gorra, está aquí en exacto, pantalla. Make, sí. eso es el verdadero partido, el verdadero pensamiento, la verdadera sangre, el ADN de nosotros es ese, no el Sí, Partido Republicano, que no podemos confiar en eso, hermano. sí. Usted lo ha Y yo, dicho, están mira, una pila de veneno, de víboras que están en el Congreso. mundialmente, pues sí, aquí lo que hay en el Congreso es una falta de respeto. Y te digo, ahí hay blancos, latinos, musulmanes, que son una falta de respeto total, porque yo hay que decirlo así, mira, otra cosa que te iba a decir, lo que tú acabas de mencionar ahorita, que Trump estaba pidiendo, ¿cómo se dice? Seguridad militar. Protección militar. Bueno, yo soy militar, te voy a decir la verdad. Y él tiene razón. La Kamala Harris no necesita eso porque ella es una globalista. Pero aquí, los dos intentos de asesinato del presidente Trump, yo siempre lo he dicho, eso vino de la Casa Blanca número uno y número dos. NATO está envuelto en eso. NATO está envuelto en eso porque ellos saben que las tarifas van a tener que pagar más dinero para ser protegidos, porque ¿en qué cabeza cabe que nosotros los vamos a proteger? Y yo creo que, yo no sé si ellos no llegan ni al 20% de lo que ellos pagan. Entonces, ¿en qué cabeza cabe eso? Dime. No tiene entonces, yo te digo, además de protección militar, y Dios quiera, faltan como 17 días para las elecciones, 14 días que exactos. 14 que Dios y la Virgen lo protejan, porque te digo una cosa, esto no va a parar todavía. Es que se ve, mira, el rally que Trump tuvo el viernes en Detroit, Michigan, mira para que tú veas el enemigo que hay interno. El audio se le fue al presidente Trump entre 18 a 25 minutos. Piensa el audio. Los que están ahí, yo pienso que son Trump supporters trabajando con él. Ujú. Así que hay gato encerrado. Hay gato, él no estaba contento. Hay gato encerrado, caballero. Claro. Hay gato encerrado. Hubo un, no, un town hall donde dos personas, no sé si se desmayaron porque no les enseñaron, pero tuvieron que ser asistidos por, ¿cómo se dice? Por el EMS, emergencia, atender uno primero y al poquito tiempo al otro. Dios, Dios quiera que estén bien y Dios quiera que yo esté mal. Que haya sido de verdad que hubo una emergencia con esas dos personas, esos dos individuos, pero a mí me pone a pensar, ¿entiendes? A mí me pone a pensar, porque en ese sitio fue en Pensilvania y era un building y estaba caliente. Entonces Trump dijo que abrieran las puertas y el servicio secreto no estaba de acuerdo a abrir las puertas. Porque el servicio secreto que está cuidando a Trump, los que están en el field, no son el problema. El problema viene de arriba, de arriba. Y todas estas agencias, mira, y hace poco estaban hablando, la CIA fue quien destruyó a Nixon. Cuando Harry Truman crea la CIA, después que la creó, se dio de cuenta entonces que había problemas, porque toda esta gente se montan en el poder y después no hay quien los baje y hacen y deshacen en las espaldas de nuestro pueblo y del presidente. Y te digo, él, Nixon, yo vi un clip de que Nixon no lo admitió, pero él dijo puede ser, porque el otro le dijo que él fue la CIA y que lo trató de lo destruyó. Miguel, nos quedan 6 minutos exactamente. Me voy a despedir. El programa de hoy es formidable y lo vuelvo a decir. Si la gente cree que somos, ¿cómo se llama? Hijos no sé, de la conspiración, forget about, ¿eh? No, Que se cambien. Quedan 14 días nada más para esta realidad y usted tiene que abrir los ojos porque como dijo Miguel, aquí hay gato encerrado. hay gato Para todos encerrado. ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuestro deseo
deseo de mejor es que nos traguemos nuestras palabras y que el día 5 podamos festejar con alegría y vamos a encomendarnos a cada quien a las convicciones que cada quien tenga. Miguel, muchísimas gracias, todo tuyo. Gracias. Mira, primero que nada, darle las gracias No. a unos vecinos míos italianos, Gino y Elena. Me regalaron este libro ayer y yo no soy una persona que me gusta leer, pero lo voy a leer. Voy a tratar de leerlo, porque a mí en sí no me gusta leer mucho. Me gusta mejor ver los videos. Pues mira, estimados amigos latinos, por favor, noviembre 5, las elecciones son quizás las últimas elecciones que ustedes van a ver. Yo le pido por favor que si usted quiere a su familia, que estoy seguro que la quiere, adora a tu esposa, únanse en la mesa o donde sea, en el comedor, agárrense de las manos y recen porque el presidente Trump gane. No se dejen engañar que él no es ningún racista. Esa política lo usan los demócratas porque creen que nosotros somos ignorantes y nosotros no somos ignorantes. Somos personas que tenemos valores, somos luchadores y vamos a echar para adelante. En noviembre 5 hay que votar por el presidente Trump, el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Estas elecciones son cruciales, por favor. No se dejen engañar. Por favor, se lo pido de todo corazón. God bless America. Dios bendiga a Estados Unidos y a su familia y a todas las familias del mundo, especialmente las familias patriotas, que somos respetuosos y trabajamos honestamente. Por favor. Ok. Esto va dirigido a todos, pero mira, estos son los demócratas. Un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Y eso es lo que ellos quieren, controlarnos. Y los mismos morenos, la raza morena, que despierte también, que ya se están dando cuenta los hombres lo que quieren hacer con nosotros. El woke ese que quieren transferirnos nuestros niños en niñas y las niñas en niños. No, niña es niña y niño es niño. Miguel, nos queda el segundo. Gracias a ti por todo. Voy a terminarlo rápidamente. Hay una canción de José Luis Rodríguez, dijiste una palabra ahí que decía, agárrense de las manos. Felicidad, que Dios bendiga América. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Gracias. Suerte. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming,